¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estos tiempos equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Nos encontramos en un episodio más de Páginas Críticas, donde estamos revisando materiales o novedades editoriales que de alguna manera pueden ayudar a la construcción de un pensamiento crítico latinoamericano. Y en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro acompañado por un gran amigo, colega, fundador de Tiempos Equívocos, que es Víctor Hugo Pacheco. Y pues decir que nos encontramos en el CEMOS, en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, al cual le agradecemos enormemente por prestarnos en esta ocasión sus espacios para poder comentar esta novedad editorial, que en realidad ahora nos congratulamos mucho porque es un libro especial para nosotros, ¿no? Estamos a punto de comentar la antología del pensamiento crítico mexicano contemporáneo, publicado por Claxo el año pasado, en 2015. Voy a decir rapidísimo que esta antología, el pensamiento crítico mexicano contemporáneo, es una antología coordinada por la doctora Elvira Concheiro Borges y un equipo de académicos y estudiantes de la UNAM, del cual nosotros, Víctor y yo, pertenecemos de forma muy orgullosa a este equipo de trabajo. Y rápidamente decir que esta antología, el pensamiento crítico contemporáneo mexicano, respondió a una convocatoria que hizo el propio Claxo, una convocatoria a toda América Latina, para comenzar a construir antologías del pensamiento crítico por países, ¿no? Así se hizo una convocatoria para la gente de Bolivia, otra convocatoria para la gente de diferentes regiones de América Latina, y en este caso en México nosotros fuimos los, pues afortunados seleccionados que después de una convocatoria y un proceso de revisión enorme, nosotros fuimos los elegidos para hacer este trabajo. Y bueno, está ahora ya aquí como un valor de uso concreto, ¿no? Está disponible, ¿no? Quizás no físicamente, pero sí se encuentra de forma libre en internet, ¿no? Y bueno, hoy, Víctor, pues quería yo que, tú que estuviste muy de cerca en la elaboración de esta antología, que nos comentes pues el sentido, el motivo por el cual vale la pena consultar esta antología que ahora nosotros presentamos, ¿no? Sí, muchas gracias, Fer. Buenos días, tardes, noches, depende en qué horario nos estén escuchando y viendo. Bueno, efectivamente esta antología es producto de un concurso internacional que hizo Claxo en 2014 y bueno, tuvo como resultado la publicación de varios trabajos de distintos países, ¿no? Una de las cuestiones que me parece interesante ahí también anotar es el hecho de que efectivamente es una publicación que, si bien es un poco difícil conseguirla físicamente, es totalmente accesible porque la política que tiene Claxo de hacer democratizar el conocimiento, pues la permite bajar de manera muy sencilla a través de su página de internet. Y también la convocatoria tuvo algunos criterios que tuvimos que seguir, ¿no? El primero de ellos es que teníamos que hacer una selección de 20 personajes, ¿no? Entonces eso siempre fue o más bien siempre es un problema, ¿no? Claro. El hecho de tener que escoger solo 20 autores y autoras, ¿no? En una inmensidad de teóricos, de filósofos, ¿no? De politólogos, etcétera, que hay en México, ¿no? Claro. Otra de las cuestiones que tuvimos que tener en cuenta es el hecho de que esta antología solo recoge autores que hayan producido en los últimos 50 años, ¿no? Claro. Lo cual significa básicamente o prioritariamente hacer visibles autores que hayan escrito en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y que hayan tenido como una repercusión en términos del pensamiento crítico en México. Ahí nosotros quisimos, cuando estábamos platicando de cómo elaborar esta antología, quisimos darle también cierto sentido, ¿no? No solo que fuera un pensamiento crítico, ¿no? No solo que fuera un pensamiento filosófico que haya contribuido únicamente a las ciencias sociales o a las humanidades, sino también quisimos destacar trayectorias de militancia, ¿no? Y trayectorias políticas, ¿no? Entonces yo creo que
una de las cosas que pueden ver en esta antología a lo largo de los distintos autores que pudimos ahí meter es que tienen ese sello particular, ¿no? No solo que contribuyen a la formación de un conocimiento propio en México, sino que además todos ellos son autores de alguna manera comprometidos con la realidad que les tocó vivir. Claro, y bueno, en ese sentido fue una tarea, digamos, titánica hacer la selección, que siempre es algo muy difícil, ¿no? Discriminar algunas cosas por falta de espacio, etcétera, y fue un trabajo realmente, digamos, arduo, por decirlo de alguna manera, pero que tiene un fruto bastante interesante y que finalmente se puede ver para cualquiera que le pueda echar un ojo muy rápidamente a esta antología, en la forma en la que intentamos acomodar los textos, que tú recordarás, Víctor, que fueron 4 secciones, ¿no? 4 secciones, 5 secciones las que intentamos que conformaban, digamos, este gran crisol del pensamiento mexicano crítico, ¿no? Y bueno, la primera sección ya se llama Controversias por la memoria histórica de México, ¿no? Claro. Donde encontramos textos de Enrique Semo y de Adolfo Gili. ¿Qué nos puedes decir de esos textos, tú que los conoces muy bien, Víctor? Un poquito antes de entrar a esos textos, los 5 apartados tienen que ver con esto que les decía, ¿no? Con el hecho de destacar esa preocupación política de los autores, ¿no? Okay. Entonces nosotros en las discusiones que tuvimos estuvimos viendo ahí que quizá podría haber 5 temas, o ponerlo así, como 5 temas, que también fue algo difícil, que también fue algo difícil, ¿no? Los 5 y sobre todo porque, bueno, ya veremos, uno de ellos se diversifica a la vez, claro, en 4, pero, ¿no? pero que serían como tópicos que políticamente hay una apuesta teórica y política de los autores, ¿no? Claro. Y en este primer apartado de controversias por la memoria histórica, pues aunque son 2 textos lejanos en su hechura, ¿no? Uno es el de Adolfo Gili, que corresponde precisamente a su texto, a su libro clásico de la Revolución Interrumpida, y otro es de un texto reciente de Enrique Semo, donde también analiza la problemática de las revoluciones. Ahí la cuestión fue tratar precisamente de poner énfasis en el sentido de la recuperación de la memoria como un proyecto político de nación, ¿no? Y también una idea de ir a contracorriente de todos los revisionismos que ahorita hay en términos históricos, de que el cambio se ve ya sea por la vía democrática únicamente, ¿no? Por una vía cultural, ¿no? Por una no sé, distintas maneras de abordar el cambio de las sociedades, pero que dejan de lado la revolución, ¿no? Entonces ahí también es una apuesta política por seguir afirmando que el cambio primordial dentro de las sociedades tiene que ser un cambio que apueste por la revolución. Muy bien, entonces esa primera sección tiene, digamos, esa importancia, aunque tiene muchísimas más. Hay imperdibles esos 2 textos de Gili y de Semo. Y luego la siguiente sección, que se llama Poder autoritario y sociedad colonizada, ¿no? Hay que decir que esta selección lo explica muy bien la presentación que intentamos hacer. Tiene que ver con este contexto de la realidad mexicana, que parte de pues este México por-revolucionario y que va a tener, digamos, un hondo calado en la forma en la que el pensamiento crítico se ha movido aquí, ¿no? Y creo que quién mejor para poder, digamos, poner eso sobre la mesa que don Pablo González Casanova, que está de manera muy clara presente en esta antología con su libro, con su texto, que es uno de los más clásicos, ¿no? Que se llama Colonialismo Interno, una redefinición, que sería un texto del 2006, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir de ese texto, que tú lo conoces más? Sí, bueno, ese texto es importante, ¿no? En primera porque ahí tuvimos que optar si metíamos el texto clásico de los 60s, ¿no? O esta reformulación que hace Pablo González Casanova, ¿no? Ahí el criterio que tuvimos que dar es el sentido de que colonialismo interno es una categoría que González Casanova acuña para el debate en México, pero que fue importantísimo para todo el pensamiento latinoamericano del siglo, de la última etapa del siglo XX, ¿no? Y optamos finalmente por este texto de la década de los 2000,
porque me parece que una de las cuestiones interesantes de Pablo González Casanova es esa renovación que constantemente le está haciendo sobre su pensamiento, ¿no? Claro. Entonces se nos hizo viable, ¿no? E interesante tratar de dar cuenta de que esta categoría sigue siendo una categoría que se puede utilizar para explicar ciertas lógicas de discriminación, de dominio y de explotación en América Latina, pero que ya obedece dentro de la obra de González Casanova a un momento distinto, ¿no? Que ya tiene que ver con la etapa neoliberal que está viviendo la región. ¿Y qué nos puede decir brevemente del texto de Guillermo Gil Batalla que acompaña esta antología, la alternativa al pluralismo cultural, que es un texto de 1991, ¿no? Ese texto es interesante, ¿no? Porque de alguna manera Gil Batalla está poniendo a discusión algunos temas que tenemos ahorita dentro de la agenda latinoamericana, ¿no? Que es el tema de las autonomías indígenas, ¿no? De cómo los pueblos deben de regular la cuestión de sus leyes, pero no solo en términos de derechos políticos, sino también en términos de gestión del territorio y de la biodiversidad que ahí se encuentre, ¿no? Entonces, ese texto de Gil Batalla nos parece que de alguna manera es relevante para la situación política que se está viviendo. Claro. Y luego ahí también está un texto de Carlos Pereira que se llama México, los límites del reformismo, que es un texto de 1974, ¿no? Claro. Ahí este texto, ¿no? Que corresponde a una etapa de una corriente que fue muy interesante y que habría que estudiar con detenimiento, me parece, que tiene que ver con toda la lucha sindicalista en México, ¿no? Claro. Pero sobre todo también apunta precisamente a ver los límites de la democracia burguesa, ¿no? Y una crítica frontal a ese sistema precisamente autoritario, ¿no? Antidemocrático, pues que ha sido el PRI, ¿no? Claro. O que fue el PRI, sí, en toda esa... ¿O qué es? Que es todavía, ¿no? Porque ya estamos de nuevo en esa órbita. Pero la intención es precisamente ver, ¿no? Cuáles son los caminos, ¿no? Y la situación política del país. Bueno, y luego abriríamos otra sección que se llama La cultura nacional popular, la crítica artística, los intelectuales y el poder en México, ¿no? Así de grandote está ese nombre. Ahí tenemos textos de Carlos Monsiváis, de Raquel Tibol, de Rosario Castellanos y del gran maestro Enrique González Rojo. Por ejemplo, tenemos poco tiempo, pero ¿qué nos podrías decir del texto de Enrique González Rojo, tú que lo conoces, que se llama Cuando el rey se hace cortesano, Octavio Paz y el salinismo, que está buenísimo, de 1990? Esta sección es, Enrique, es muy heterogénea, lamentablemente no la vamos a poder agotar aquí, y de alguna manera también yo sí quisiera decirlo, ¿no? Es una forma de hacerle justicia a Enrique González Rojo, ¿no? Claro. Uno de los filósofos más originales de México, un autor que hasta la fecha ha sido comprometido, ¿no? Políticamente, y que, bueno, particularmente este texto, que es un texto más de intervención política, responde a una etapa donde González Rojo va a criticar duramente a Octavio Paz por el papel que desempeñó a partir del régimen de Salinas, ¿no? Como el intelectual orgánico del Estado, ¿no? Entonces, y la crítica es durísima, ¿no? O sea, el hecho de que diga el rey se hace cortesano, ¿no? Cuando mundialmente se le está ahí dando los créditos intelectuales de mayor nivel a a Octavio Paz, ¿no? Creo que es un texto muy interesante de nuestra antología, y bueno, para comentar rápidamente el resto, luego tenemos la siguiente sección que se llama Un pueblo en lucha, ¿no? El movimiento estudiantil de 1968, que es aquí cuando comenzamos a hacer un desagregado, ¿no? de esta sección, y la primera precisamente se llama así, Movimiento Estudiantil 68, ¿no? Que abre con un texto del maestro Ramón Ramírez, poco conocido, eso me gusta mucho de la antología que estamos presentando ahora, porque no solamente, digamos, presentamos a los autores de mayor renombre, sino también a aquellos que de alguna manera estuvieron apuntalando muy fuerte a la construcción del pensamiento crítico mexicano y que a lo mejor no tuvieron siempre la merecida atención, digamos, ¿no? Creo que uno de ellos es Ramón Ramírez, que fue profesor de la Facultad de Economía, exiliado español, que estuvo muy de cerca en la experiencia de lo que fue la Revolución Cubana y que fundó dentro de la Facultad de Economía el Seminario del Capital y que tiene análisis de toda clase, y uno de los que elegimos acá fue precisamente su balance sobre el 68 estudiantil mexicano, de un texto muy cercano de 1969 que se llama Posibilidad de que el proceso democrático sea logrado, ¿no? Imperdible ese texto del profesor Ramón Ramírez. Y luego vendrá uno, bueno, que no podía faltar desde luego, que es
el maestro entrañable José Revueltas, que tú conoces bien ese texto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de consideraciones sobre la autogestión académica del año de 1978? Pues este texto de Revueltas es una parte de su balance, ¿no? De la participación que él tuvo en ese movimiento, y sobre todo vemos ahí un Revueltas crítico, ¿no? Crítico ya de la noción de partido, ¿no? Crítico de la cuestión de la URSS, y un Revueltas que está optando junto a los jóvenes del 68 por otras formas de hacer política, ¿no? Y de ahí su acento que ponga en la autogestión académica como una de los máximos formas de lucha del movimiento del 68, ¿no? Que tiene que ver también precisamente con mirar desde otra perspectiva la democracia al interno de los movimientos sociales, ¿no? Claro. Eso me parece que es importantísimo. Y luego tenemos una segunda subsección en este mismo apartado que se llama La lucha armada, que tiene un texto del maestro Carlos Montemayor, recientemente desaparecido, que se llama La guerrilla recurrente. Es un texto del 2007 que forma parte de pues, estas investigaciones que Montemayor siempre hizo sobre pues, esa experiencia de la izquierda mexicana, que es la de la lucha armada, y bueno, ahí está ese texto, ¿no? Claro. Muy conocido, pero bueno, no lo quisimos dejar de afuera de esta antología. Y luego viene una tercera sección, ¿no? Que se llama La lucha feminista, donde tenemos textos de Elena Poniatowska, ¿no? Referente ahí a esta a la ley de la FOPA, ¿no? Interesantísimo. Y luego tenemos, por supuesto, no podía faltar Marcela Lagarde, en fin, sobre su libro clásico que es El cautiverio de las mujeres. Y luego tenemos una cuarta sección que es la lucha de las comunidades de base, donde decidimos incluir un texto de José Porfirio Miranda, un profesor de la UAM, interesantísimo también. Y luego la sección quinta, ¿no? Que es la insurrección indígena. ¿De ahí qué nos puedes decir, Pacheco? Sí, estos textos, insisto, ¿no? Estas secciones más bien, dan idea de precisamente de la variedad de luchas que han estado en México, ¿no? Quizá ahí faltaron algunas, no pudimos meter todas, ¿no? Pero en particular de la insurrección indígena tiene un doble sentido, ¿no? Porque por una parte es efectivamente hacer una reivindicación de todo el movimiento y la problemática indígena que hay en el país, pero también un reconocimiento no solo a los zapatistas y a las zapatistas, pero fundamentalmente a estas mujeres que han estado también participando dentro de esa lucha indígena, ¿no? Y aquí, bueno, precisamente más que irnos por un texto clásico o por irnos por la figura de Marcos, ¿no? Decidimos optar precisamente por dos textos de la problemática de las mujeres dentro de esa lucha. Muy bien. Pues el tiempo se nos agota, Víctor Hugo, y bueno, rápidamente para decir que esta antología cierra con una sección que se llama Exilio y Marxismo Crítico en México, que bueno, no se puede hablar del pensamiento crítico mexicano sin el marxismo y sin las figuras importantes que hemos tenido aquí que han contribuido de manera muy original al pensamiento propiamente marxista. Y tenemos textos de Adolfo Sánchez Vázquez, que no podían faltar, de Bolívar Echeverría, por supuesto, de Dora Canuzzi, ¿no? Que también ha sido muy importante, y por supuesto de Enrique Dussel, ¿no? Sí, aquí básicamente es poner énfasis, ¿no? Que uno de las vertientes más ricas y productivas del pensamiento crítico en México pues es el marxismo, ¿no? Claro. Y bueno, también hay como cierta adherencia, ¿no? Que tenemos hacia esta vertiente, pero también poner el acento en el hecho de una de las cosas que tú decías, ¿no? Que es fundamental, y de ahí hacer esta sección, ¿no? El hecho de que precisamente ese pensamiento crítico en México se ha nutrido también de múltiples aportes que los exilios hicieron, de los exilios de las dictaduras, ¿no? Etcétera, hicieron de México un país que de alguna manera representó cierta apertura para que esos intelectuales pudieran desarrollar su pensamiento, ¿no? Pero ya un desarrollo hasta cierto punto mediado por la problemática que también se está viviendo acá, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque son exiliados, pues realmente nosotros los recuperamos como una parte valiosísima de la tradición del pensamiento crítico y del marxismo en México. Pues bueno, ahí está ahí está el trabajo que hemos hecho de una manera un tanto incompleta, desde luego. Siempre es muy difícil elegir y poner antologías, pero bueno, ahí está el producto de ese trabajo, que queremos agradecer a Claxo por las facilidades y la oportunidad de la realización de este material. Por supuesto a la maestra Elvira Concheiro, que coordinó de manera constante y bastante cercana y de forma muy seria este trabajo. Y bueno, ahí lo dejamos, por favor consúltenlo en
internet, está, como ya dijo Víctor Hugo, accesible, se puede bajar sin ningún problema, y ojalá contribuya a que el pensamiento crítico mexicano se siga desarrollando y que sigamos discutiendo las posibilidades de transformar nuestra realidad, por lo menos desde este aspecto, ¿no? Claro. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias, resalcemos por permitirnos este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio de Páginas Críticas.